Bienvenidas a la edición número 23 de la Chela Científica. Por favor, un aplauso, edición 23. La verdad es que siempre me emociona porque ya seguimos aumentando las ediciones y es una edición nueva con nuevos speakers, nuevos temas y nuevas propuestas para que en esta noche podamos disfrutar y hoy aprender del tema de impuestos, ¿sí? Hoy tenemos un tema que es realmente, podríamos decir, fuera lo común, ¿no? Que podría habernos causado algunos suspiros de los impuestos, ¿no? Nos ha fruncido el ceño, nos ha generado enojos, algunas evasiones también, pero tranquilos, no estamos aquí para auditar a nadie. Pero la idea es hablar de un tema que es que lo vivimos todas y todos y que todo el día lo estamos en este caso asumiendo, ¿no? Que es el tema de los impuestos y la necesidad de entender una cultura tributaria con una cultura financiera. Así que bienvenidos a esta edición donde vamos a hablar de impuestos y quiero darle paso a nuestro vicerrector Carlos Monsalve para que nos haga la introducción del evento. Un aplauso, por favor. Muy buenas noches a todos, muchísimas gracias por asistir. Es una noche complicada para la Chela Científica porque tenemos que competir contra la gran noche centenario de Barcelona, ¿no? Que arranca ahora. Así que era obvio que no iba a llegar tanta gente hoy, pero igual gracias a los que están aquí interesados por aprender más sobre cultura tributaria con el gran panel que tenemos, realmente expertos, y como en toda Chela Científica seguramente aprenderemos cosas, ¿no? Recordando que este es un espacio del SPOL para poder llevar lo que tengan que decir nuestros investigadores en un lenguaje que sea factible de entender por cualquiera que no sea especializado en el tema. Así que muy bienvenidos y espero que disfruten la chela y quiero, antes de proceder también a ello, agradecer a nuestros auspiciantes, al Teatro Pop-Up, por abrirnos la casa siempre, todos los miércoles, el último miércoles del mes a las 7 de la noche. Este es el lugar de encuentro de la chela. También a Mueblería Palito por apoyarnos con los muebles para nuestro stand y por supuesto a la Cervecería Nacional, que es la que nos permite a cada uno de ustedes ofrecerles la primera cerveza gratis, el resto ya es lo que cada quien quiera consumir. Así que sean bienvenidos, muchísimas gracias. Así es, gracias Carlos. Y hoy después de la chela pueden ustedes también asistir a los microteatros que tiene Pop-Up. Hoy hay 2x1 en las sesiones de teatro, así que pueden quedarse a ese 2x1. Entonces, bueno, yo les voy a presentar a este panel de lujo que tenemos hoy. Así que bueno, la primera persona que quiero presentar e invitar a este escenario es al ente rector de las políticas tributarias en el país. Una cordial bienvenida, por favor, a Damián Larco Guamán, director general del Servicio de Rentas Internas de SRI. Por acá. Por acá, ahí hay unas gradas. Pasa, Damián, bienvenido. Siéntate por acá, bienvenido. Gracias, Damián. También, siéntate por favor. Nos acompaña también Azucena Mercedes Torres Negrete. Un aplauso, por favor. Bienvenida, perfecto. Damos la vuelta, perfecto, vente. Muchas gracias. Nos acompaña Miguel Aguirre. Un aplauso para Miguel Aguirre. Miguel Aguirre es gerente de tributación de la Fabril. Y también nos acompaña, un aplauso por favor, alcanzamos una más también ahí, Sonia Zurita. Un aplauso para Sonia Zurita, docente de SPA-SPOL. Bueno, muchísimas gracias. Ven, tenemos un panel completamente entretenido, diferente y como lo digo, estamos siempre combinando a la empresa, al Estado y a la academia. Así que quiero presentarles a cada uno de las personas que nos acompañan hoy, ¿ok? Damián Larco Guamán es economista con especialización en finanzas, graduado en la SPOL, posee un máster en fiscalidad internacional de la Universidad La Rioja y Logroño, España, y un máster en sistemas de información gerencial otorgado por la SPOL. Se ha desempeñado como consultor tributario y financiero en MPC, Deloitte, Grant, Thornton, BD, Ecuador, liderando la división de impuestos y fiscalidad internacional.
fue socio fundador y CEO de TipAdvice, firma especializada en la prestación de servicios de precios de transferencia y valoraciones con presencia internacional. Actualmente es el director general del Servicio de Rentas Internas SRI, institución encargada de gestionar la política tributaria para el país. Así que un aplauso. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras hoy? Damián, acá hay un micro. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bienvenido a La Chela. Excelente, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, el primer espacio así informal que estoy, porque generalmente ando con terno. Bueno, salvo en la época de los primeros meses del año hicimos bastante territorio, estuvimos en varias provincias, pero no, gracias, encantado de estar aquí. Qué bueno, Damián. Esa es la idea de La Chela, que lo disfrutes y que sea un espacio para compartir de una forma informal conocimientos, en este caso, que la gente necesita. Vamos a presentar a Azucena de las Mercedes Torres Negrete. Ella tiene experiencia a nivel en el país y también a nivel internacional en firmas de prestigio como Ernst Young, Grant Thornton. Obtuvo su título de contadora pública en CPA en la Universidad de Guayaquil y una maestría en tributación de SPA-SPOL. Durante su experiencia profesional ha liderado y desarrollado prácticas de impuestos legal, outsourcing, contable de acuerdo con las prácticas nacionales e internacionales. Es instructora de seminarios de reformas tributarias, ejecución de proyectos de acompañamiento en procesos de determinación e impugnación, y desde hace 20 años es docente a nivel de pregrado en la SPOL en temas de práctica tributaria, auditoría tributaria, contabilidad avanzada y superior, así como en maestrías de la Universidad Espíritu Santo en auditoría tributaria, Universidad Católica de Cuenca, tributación, y la Universidad Católica de Guayaquil. Ya ven, tenemos a una experta en tributación. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Azucena, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches con todos. Muchas gracias por invitarme. Perfecto, muchísimas gracias. También nos acompaña Sonia Zurita. Sonia es experta en banca y evaluación de inversiones, ha trabajado en proyectos de valoración de empresas, auditoría financiera y control de gestión para bancos. También ha colaborado con consultorías para la CAF y en este caso también da clases en los posgrados de SPAE. Es docente en pregrado de emprendimiento, de design thinking y finanzas para emprendedores en SPOL hace más de 20 años y tiene una maestría en finanzas por la Universidad de Chile y un MBA en Tulane University. Uno de los campos que le apasiona son las finanzas personales, tema que realmente lo vamos a abordar esta noche, ¿no? Porque las finanzas personales tienen que ir ancladas a la cultura tributaria. Buenas noches, Sonia, ¿cómo estás? Así es un tema muy interesante y creo que todos estamos conectados. Muchas gracias por la invitación y feliz pues de compartir un poco con la audiencia y recibir preguntas. Muy bien, muchísimas gracias, Sonia. También nos acompaña esta noche Miguel Aguirre, él es gerente corporativo de impuestos de Grupo La Fabril. Y Miguel es ingeniero en gestión empresarial con maestrías en tributación y en administración de empresas en SPAE. Tiene una trayectoria profesional de más de 17 años en grupos económicos nacionales relevantes con interacción en mercados locales y extranjeros, en los que ha liderado las áreas financieras, tributarias, asegurando el cumplimiento correcto y oportuno de las obligaciones fiscales de las compañías que lo componen. Así que, como ven, les pido por favor, ahora sí ya conocen a nuestros speakers, un aplauso por favor. Así que vamos a empezar esta conversación, pero lo primero que les voy a invitar es a que se sirvan su cerveza, por favor. Pueden servirse su cerveza tranquilamente. Como lo decía Carlos, esto es gracias a Cervecería Nacional, ¿sí? Y luego, por favor, este jarrito es suyo, así que no se olviden luego de llevar, este jarrito es el recuerdo de La Chela. Así que ahí estamos. Esta es la chela científica. Aquí disfrutamos. ¿Ustedes ya tienen sus chelas? Sí, ¿no? ¿Ya lo tienen? Perfecto. Entonces, ¿listos para hacer el primer brindis de la noche? Perfecto. Ahí los acercamos para acá, para que luego Emi nos haga ahí la foto. Perfecto. Ajá, sí. Entonces, bienvenidos, bienvenidas a la chela científica. Ok. Salud, por favor. Bueno, entonces vamos ya entrando en materia, ¿ya?
El pago de impuestos es la principal fuente que tiene en este caso el Estado para cubrir necesidades sociales como la salud pública, como la educación pública en general. Y lo que estamos hablando y por qué era importante abordar un tema así en el país, sobre todo tomando en cuenta de que tenemos una población que el 60% está en la informalidad. Les voy poniendo así como algunos paraguas para ver por dónde empezamos a hablar, ¿sí? Y también vemos a nivel país que hay mucho desconocimiento en torno al tema de por qué se debería, en este caso, gravar impuestos, pagar impuestos, y que es algo que normalmente lo hacemos. Entonces, yo quisiera empezar esta noche, ¿sí? Hablando de un poquito el título que le pusimos al evento, ¿no? ¿Por qué nos genera esta desconfianza el tema de los impuestos, ¿no? ¿Por qué realmente, si es un valor y es una fuente muy importante para financiar, lo que digo, las áreas sociales, ¿por qué la gente tiene esta desconfianza y este miedo o incluso hay este proceso de evasión? ¿Qué dices tú? Empecemos contigo, Damián. Ese micro creo que está más fuerte. Bueno, efectivamente el desconocimiento causa temor y eso es lo que hemos visto nosotros desde el primer día que estuve al frente de la administración tributaria, veía los datos de la informalidad. Como usted lo menciona, es cerca de un 60% de informalidad y tenemos que buscar que más ciudadanos den ese salto hacia la formalidad. Nosotros impulsamos el año anterior una campaña, fue la primera campaña que lanzamos, que es Emprende Sin Miedo, que justamente buscaba que más ciudadanos se formalicen. Indicábamos cuáles son todos los beneficios de la formalización, indicando que el servicio de rentas internas no es ese cuco que se te va a quedar con el dinero. Más bien, dar esa formalidad te permite llevar un orden en tus finanzas y ese orden es el que te permite crecer. De hecho, hemos hecho bastante territorio, me he reunido con muchos emprendedores y el factor en común que tienen todos ellos es que dieron el salto a la formalidad y gracias a ello es que pudieron acceder a préstamos en instituciones financieras y lograron crecer sus negocios. Entonces, hay muchos beneficios de la formalidad y es lo que indicamos a los diferentes ciudadanos. Emprende sin miedo, me gusta esa campaña y creo que también es importante recalcar esta necesidad de acercarnos a la ciudadanía, a la gente para que puedan ser responsables y conscientes de este tema, ¿no? Pero entonces, Azucena, aquí la temática está también por entender la necesidad de ver la parte de las finanzas personales con el lado tributario, ¿no? Es decir, ¿cómo vemos, cómo ves tú aquí la cultura de las finanzas personales en el Ecuador? ¿Somos buenos haciendo nuestras finanzas personales? Bueno, no somos buenos haciendo las finanzas personales, sobre todo porque muchas personas creemos, me incluyo, para no dejarme afuera, que pagar impuestos es un castigo. Y pagar impuestos no es un castigo, yo siempre le digo, como esto es informal, es como llegar a una casa, vivir en ella y no aportar en nada. Entonces, pero no cuidamos las finanzas personales de lo que de lo que ganamos en el año, para ponerlo así, ir siempre previniendo que vamos a tener que pagar impuestos al final del periodo anual, que justamente acaba de cerrarse hoy, con el pago de los impuestos de las sociedades, y no hacemos una buena cultura de las finanzas personales, sobre todo para pagar impuestos, ni siquiera a veces en las mensuales, con el impuesto del IVA. No lo hacemos, pero es parte de lo que está haciendo la administración tributaria para también educar o enseñar a los contribuyentes a mejorar eso. Ok, ahí tenemos otra idea, sí, que nos dice Azucena, es como vivir en una casa y no aportar en nada, que me gusta también muchísimo porque da la pauta de entender que somos parte del Estado y que en este caso el aporte de nuestros impuestos es esa forma de generar también el apoyo a la casa en la que vivimos. Perfecto. Antes de darle paso también a Sonia, quiero recordarles que al final nosotros entregamos premios en la chela, así que por favor estén atentas y atentos a lo que están hablando nuestros speakers, y uno de los premios está también anclado a la mejor historia que hagan para redes sociales, así que hagan una historia creativa, interesante con lo que van hablando los speakers y la suben y la taguean con Spol Divulga, ¿ok? Entonces, Sonia, ya tenemos claro este tema de que hay que emprender sin miedo, de que es como llegar a la casa y aportar, pero ¿qué nos falta para que la gente pierda ese miedo y pueda comprender que realmente el tema de pagar los impuestos es parte de hacerse una planificación diaria, una planificación mensual, una planificación anual de gastos?
Sí, o sea, el punto de partida realmente tiene que ver primero en si yo creo o no creo que ese dinero que voy a pagar va a llegar a buen uso, ¿no? Entonces, mucha de la población cree que ¿para qué voy a pagar impuesto si a lo mejor ese dinero realmente no va a llegar a la salud, realmente no va a llegar a la educación, realmente no va a llegar a infraestructura para el país? Entonces, ¿por qué voy a pagar impuestos? Mejor no pago, me quedo con ese recurso y aparento tener más flujo financiero para obviamente mis decisiones de consumo, compras, etcétera, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer, digamos, como sociedad es motivar o impulsar a que primero confío en que ese dinero va a tener buen uso y que ese uso tiene un impacto en la sociedad, no en mí. A veces pensamos es que yo quiero que la calle donde yo vivo, esa está pavimentada, no me importa si el resto no la tiene. Pensemos en que estos impuestos buscan cubrir también desigualdades económicas y que permitirían que la sociedad pues mejore en sus niveles de educación, de salud, etc. Entonces primero tenemos que empezar por esa confianza. Y una vez que entramos en esa confianza, como dijo Azucena, pues en la organización de tus flujos personales para cuando llegue el momento pues poder desembolsar los valores, ¿no? Ok, generar confianza. Me gusta esta parte porque la confianza es la base de las relaciones humanas y en este caso sería que generemos una confianza para que la gente pueda visualizar que el pago de sus impuestos se va y se destina para las áreas sociales, la salud pública, la parte en este caso de la educación en sí. Pero entonces vamos al área de la industrial, al área empresarial con Miguel y cómo en este caso vemos el panorama de la tributación y de los impuestos desde el área empresarial, ¿no? Tomando en cuenta que las empresas, las industrias son las que más aportan, ¿no es cierto?, el pago de impuestos también por su actividad económica en sí. ¿Cómo vemos nosotros este campo? Quizás, ¿crees tú que igual ese desconocimiento, esa desconfianza que tiene la ciudadanía se ve en la parte empresarial? Primero, buenas noches. Gracias por invitarme. De verdad que estoy bastante a gusto de estar aquí y que este evento tenga la frescura, pero al mismo tiempo la contribución a la sociedad que creo que necesitamos más fomentar, ¿no? Desde la industria lo que nosotros detectamos es que se ve muy difícil cumplir los impuestos, se lo digo aquí a Damián, que es el que nos los cobra, porque claro, demanda Damián, que no. tengamos áreas especializadas. Por ejemplo, mi cargo existe gracias a que el señor nos cobra, y claro, para el emprendedor pequeño es muy costoso tener un asesor de calidad, ¿no? Creo que uno de los primeros mitos que tenemos que vencer, y en algo que ha avanzado bastante bien SRI, es empezar a demostrar que cumplir en función de tu tamaño es muy sencillo, porque se han optimizado desde declaraciones semestrales, desde declaraciones sombra, etcétera, pero sí que el emprendedor chiquito lo ve muy difícil. La empresa grande ya estamos alineados por obligación o por convicción, ya nos tienen bien agarrados, saben dónde vivimos, dónde trabajamos, etcétera, no hay lío. El tema es el emprendedor pequeño. Y pongo un caso puntual y con esto les doy paso a la siguiente pregunta. En algún momento, Damián me buscó para formalizar a clientes tenderos de barrio. Nosotros le vendemos a 30.000 tiendas en el Ecuador. Y claro, cuando quisimos llamarlos a que se formalicen, resulta que estas personas por su nivel de ventas facturan 30.000 por mes. Pero se ganan 1.000, porque se ganan centavitos en la cola, centavitos en el caramelo, centavitos en la leche, etcétera. Claro, y hoy día no existe un régimen que los evalúe a ellos, no por ingresos, porque por ingresos ellos tendrán que llevar contabilidad y el contador cuesta $400 al mes y hay que hacer declaración de retenciones de renta, hay que hacer declaración de IVA y declaración anual, etcétera, sino que debería ser un esquema pensado en el tipo de negocio. Creo que ese es el gran reto que tenemos como país y que la administración tributaria tiene que recoger. Hoy día nosotros formalizamos a través de las retenciones, que ya es una forma de capturar ingresos o impuestos de los ingresos, pero no es suficiente. Todavía falta de que nazca conceptualmente desde que viene con el deseo de emprender, que sepa que hay un precio que pagar por hacer negocios en este país. Yo lo veo así. Pago impuestos, yo personalmente como empleado en relación de dependencia, digamos lo que dice Sonia es real o no, a veces no dimensiona de que efectivamente nuestros impuestos pagan escuelas, universidades, digamos policía, médicos, etcétera, y como no hay esa conexión del beneficio que produce, resulta que digo, mejor no pago. Claro, los que estamos formalizados ya no podemos tomar esa decisión, tampoco lo haría por mi moral, digamos, no me lo permitiría, pero sí hay que inculcarle al pequeño desde que viene desde niño que pagar impuestos tiene una contribución que se derrama en la economía en los que menos ingresos perciben, para que ese que hoy día percibe menos ingresos en el futuro sea un futuro generador de impuestos.
para que no se quede en el mismo círculo en el que nació, sino que se desarrolle y genere impuestos del futuro. Qué importante esto, y aquí yo quisiera acotar entonces que sin cultura financiera no hay cultura tributaria, pues, ¿no? Porque si no sabemos cómo manejar nuestras finanzas, ¿cómo luego sabemos cómo debemos también aportar en el tema de los impuestos, ¿no? Y en ese sentido, lo que quisiera entonces preguntarle a Damián es, ¿qué hacemos desde, gracias para su cena, muchísimas gracias, si ustedes también quieren agüita, nos avisan. Por ejemplo, ahí lo que nos dice Miguel, ¿no? ¿Cómo se trabaja con el emprendedor? Con el emprendedor, en este caso, el caso de los barrios y de las tiendas de barrio, me parece un tema que se debe analizar muchísimo, porque qué tipo de cultura en relación a financiera y tributaria tienen este grupo de personas. Pero entonces, ¿cómo el ente rector de las políticas públicas en temas tributarios en el país puede hacer este acercamiento? ¿Cómo lo está haciendo? Quizás nos gustaría que nos cuentes desde tu experiencia, desde lo que has visto, ya nos has dicho de Emprende Sin Miedo, pero ¿qué otro tipo de aristas podemos identificar aquí que son importantes para fortalecer el tema? Bueno, en el Servicio de Rentas Internas tenemos una clasificación por el tamaño de los contribuyentes. Tenemos los grandes contribuyentes, que son 520 empresas, dentro de las cuales se encuentra la Fabril. Son las empresas que representan el 50% de los impuestos que recauda el Servicio de Rentas Internas. Y luego tenemos los medianos, los pequeños contribuyentes, los pequeños comerciantes, los emprendedores, los cuales les hemos prestado mucha atención, como programas como el que le indicaba, Emprende Sin Miedo, o Yo Sí Facturo también, la importancia de emitir los comprobantes de venta, y ellos tienen un régimen bastante sencillo, un régimen simplificado, que es el RIMPE Negocio Popular, que son aquellos que facturan hasta $20,000 en el año, y es muy sencillo, y pagan sería como una cuota de impuesto a la renta, que es en función del nivel de los ingresos. Si es hasta 2.500, se comienzan pagando $5. Si no llegan a los 2.500, pagan 0 de impuesto a la renta. Y luego va subiendo hasta $60 si tienen ingresos por $20,000. Entonces es un esquema bastante sencillo, el cual nosotros impulsamos en la administración para que den ese salto hacia la formalidad. Y luego tenemos otro régimen también simplificado, que es el RIMPE Emprendedor. Aquellos que facturan hasta $300,000 en el año. Este régimen pueden estar por 3 años, y los impulsamos bastante porque siempre se requiere dar facilidades a aquellos que recién empiezan los negocios. Y tenemos estos regímenes y los seguimos impulsando en la administración. Ok, el RIMPE y el RIMPE Emprendedor, ¿no? Que son los que fortalecen. Pero en ese sentido, entonces, Azucena, tenemos este tipo de categorías desde el ente rector, pero ahora, ¿cómo fortalecemos el conocimiento, la apropiación? Porque en este caso es cómo nos apropiamos de todos estos modelos y todo, y cuál es el papel de la academia, ¿no? Para generar esto. Claro, perdón, Miguel, ahí me toca a mí ahora. Sí, existen los dos regímenes. El problema de los regímenes es las reformas sobre las reformas de las reformas y la reforma, que en vez de dar una facilidad o del entendimiento y la comprensión de cómo los pequeños emprendedores deben tributar, que ese es el objetivo, lo hace más engorroso, lo hace más confuso, y quieran o no quieran, requieren a veces de asesores que a veces no los asesoran bien y los dejan comprometidos con faltas contra la administración tributaria, que lamentablemente luego la tiene que sancionar la administración tributaria. O sea, es un poco cómo se difunde o cómo se comunica esos cambios, y también, bueno, sé que es parte de irse acomodando en un régimen nuevo, porque ha habido varios regímenes de estos, pero es parte de también ir formando a la gente que vaya tributando. Ok, ir formando a la gente que vaya tributando, ya podemos ir viendo también, ya luego Damián nos puede contar el tema de lo de las reformas, pero ahora quisiera en este caso que Sonia nos diga qué tipo de acciones más prácticas podríamos tener ya para fortalecer esta cultura de tributación en los emprendedores y en sí a la ciudadanía, ¿no? Bueno, como decía al inicio, ese tema de la confianza es difícil de generar en el corto plazo, ¿no? O sea, porque eso viene no solamente un tema educativo, hasta de los valores, la familia, etcétera, sino también en decir, ok, el Estado ha captado, digamos, estos impuestos y se nota en la inversión, pero digamos que yo no quisiera meterme en confirmar si efectivamente estos impuestos están siendo invertidos en infraestructura, hospitales, seguridad, etcétera, ¿no?
yo podría pensarlo también desde lo personal y decir, bueno, si yo soy un emprendedor, tengo un RIMPE, tengo, digamos, un esquema de pago según la progresión de mis ingresos, pero también podría haber una ventaja en el hecho de que si yo tengo más orden, llevo registro de mis costos, emito los comprobantes que debo emitir dentro del rango que corresponde, yo podría acceder a un crédito financiero más barato, ¿no? ¿Por qué más barato? Porque lo más difícil para una entidad financiera, sea un banco, sea una cooperativa o una entidad pequeña, es cómo confirmo que este señor que vende jugos en la esquina efectivamente vende, me invento, $2.000 a la semana. ¿Cómo confirmo? Si él no entrega absolutamente ningún comprobante. Ah, tengo RIMPE. Sí, pero el RIMPE simplemente lo que hace es registrarlo. Pero yo no sé cuánto usted vende. No sé cómo paga a sus proveedores. Y eso hace que para el banco, la cooperativa o la entidad financiera se le haga más difícil analizar a este solicitante de crédito. Y lo más probable es que al ser difícil se le hace más costoso y dice, mira, no eres un cliente rentable. No se lo dice así, pero al final del día no le da el crédito. Y entonces este pequeño emprendedor que necesita el financiamiento comienza a tocar puertas peligrosas, ¿no? Para solicitar financiamiento de fuentes informales, en muchos casos peligrosas. Y ahí viene un poco lo que comenta Miguel y comenta Azucena, es el tendero de barrio no sabe cuánto, que factura tanto, pero él sí sabe que se gana solo $1.000. Vender 30.000 y ganarte 1.000 es un pésimo negocio, pero él sobrevive con esos $1.000. O sea, hay un tema de que también no conozco cómo hacer mi costeo, lo tengo desordenado, entonces me parecería imposible que venga el SRI y me quite todavía un pedazo más. O sea, no lo voy a permitir, ¿no? Pero es un poco a partir de este desorden. Entonces, si el tendero va a pedir un préstamo, el banco le va a decir, con $1.000 no hago nada de utilidad, no te doy. Y ahí viene otra vez el círculo de los informales, siguen dependiendo de fuentes de financiamiento informales, muchas veces riesgosas, y solamente los formales y de cierto nivel de facturación son los que finalmente terminan en el círculo de financiamiento de la banca o de las cooperativas, ¿no? Y se abre ahí una brecha, podríamos decir, una brecha muy grande. Ya nos decía Damián que en el caso del Grupo La Fabril pertenece al 50%, ¿no? De las empresas que ese 50% es la tributación más fuerte que tiene en este caso el SRI. Pero ¿cómo podemos cerrar esa brecha que nos menciona Sonia? ¿Qué opinas tú ahí en este caso, Miguel? Porque el papel de la empresa, como ya lo dijiste al principio, ¿no? Mi cargo existe porque el SRI está ahí como ente rector, pero ¿cómo quizás desde las empresas también podemos apoyar y fortalecer esta dinamización del proceso y sobre todo para que no se genere este desorden, ¿no? Sin embargo, la misión de la empresa es una y solo una, no es producir bienes y servicios demandados en la sociedad que satisfagan las necesidades de los consumidores y evidentemente, y Sonia me va a seguir muy de cerca, es perseguir rentabilidad. Esa es la misión de la empresa, no es las que seguimos lucro, ¿no? Es hacer que la plata genere más plata. Sin embargo de ello, desde la influencia que nosotros podemos tener en la sociedad ecuatoriana, pues fomentamos, por ejemplo, que nuestros clientes sean formales, exigiéndoles que tengan RUC activo, y por supuesto que nuestros proveedores cumplan una serie de requisitos que nos demuestren formalidad. Tal cual lo que acaba de decir Sonia, que haría el banquero, pidiéndole sus declaraciones, sean 2 al año, sean 12 al año, más la anual. Hacemos algo parecido para poder contratar un proveedor. Pero claro, eso visto desde una empresa que compra y contrata millones de dólares, pero tal vez no estamos llegando al más pequeño en una economía micro, muy digamos, de día a día, que creo que ahí ya es una misión de cultura que va más atrás, ¿no? Va tal vez a los inicios de ese niño, antes de hacerse emprendedor después de 18 o 20 años, o tal vez que empezó desde sus 12, 13 a ser emprendedor, es ir a inculcarle que al final del día el pago de los impuestos es una obligación ciudadana, moral, legal, de la que no te deberías escapar, pero además conectarlo con la contribución que tiene la sociedad. Y solo una frase: tarde o temprano te llega el joven. Tarde o temprano llega. Hoy día, y ustedes han visto, está de moda inteligencia artificial y todo esto, ellos están muy cerquita de conectarse con bancos, con municipios, etcétera, tarjetas de crédito. Entonces, lo que yo digo es, ¿quieres comer bien o quieres dormir bien? Creo que merece la pena que duermas bien y que tu negocio sea sostenible en el tiempo, que no sea un negocio de 1 año, 2 años, sino que sea un negocio que pueda perdurar en el tiempo, inclusive financiándose con fuentes
lícitas a bajo costo con tasas pues promedio de mercado y controladas por la Junta de Regulación Monetaria, ¿no? Entonces, por ahí yo digo nosotros hacemos lo que podemos, sí hay una tarea pendiente para la academia, para la parte de escuelas y por supuesto para las políticas públicas que pues exijan formalidades desde la base de la formación del ciudadano. Ok, me queda clarísimo, Miguel, ese papel que tiene la industria. Así que bueno, yo creo que ustedes tienen algunas preguntas para estos speakers, así que voy a dar paso a la primera ronda de preguntas. A ver, ¿preguntas? No todos a la vez, tranquilos. Ah, mira, ya tenemos una pregunta, porfa, ¿pueden llevarse el micro? El nombre será anónimo. Se van a ganar una orden de determinación. Hola, buenas noches. Justamente quiero arrancar desde lo último que dijo Miguel, ¿verdad? El tema de esta cultura, porque si no hay cultura financiera, no hay cultura tributaria. Entonces, la pregunta va hacia el director del SRI. ¿Hay algún programa que se esté pensando quizás desde los bachilleratos? Ojo, no llego a universidades todavía. Porque es verdad, muchas veces los emprendimientos nacen en el colegio, en ese espacio donde empiezo a vender sándwiches, chupetas, lo que se me ocurra, ¿ya? Y llegan después a un espacio universitario donde esto sigue prosperando. Obviamente la academia interviene en partes, pero la cultura como tal, ¿cómo contribuye el SRI en esa formación? Porque de verdad todo el mundo ve al SRI como un cuco. ¿Ya? Y a medida de que vas creciendo y que tu impuesto se incrementa, pues la compatibilidad cada vez es menos, porque realmente no lo ves en un servicio público efectivo. Entonces, desde la cara de generar cambios, ¿qué propone el SRI justamente para empezar a trabajar desde temprano en esta cultura con nuestros futuros emprendedores? Bueno, gracias por la pregunta. Solo recordar que el 27 de abril celebramos el Día de la Cultura Tributaria y la cultura tributaria se genera precisamente a través de la educación. Indicarle a todos los ciudadanos que cada dólar de impuesto pagado es un dólar invertido en infraestructura, las obras públicas, en salud, en la educación de nuestros hijos. Entonces allí radica la importancia del pago de los impuestos. ¿Y qué estamos haciendo? Estamos ya trabajando en un proyecto que los voy a anunciar, es la Academia Tributaria. En el Servicio de Rentas Internas existen funcionarios de muy alto nivel y lo que estamos haciendo es en esta Academia Tributaria, que es el equivalente a un diplomado en tributación, estamos buscando generar varios módulos donde quienes van a impartir esas clases van a ser los directores nacionales del Servicio de Rentas Internas, directores zonales, las jefaturas y también vamos a invitar a los privados que sea pro bono porque evidentemente esta academia tributaria va a ser sin ningún costo para la ciudadanía. Van a hacer varios módulos, se van a tomar exámenes, los exámenes estamos haciendo convenios con los núcleos de apoyo contable y fiscal, que son varias universidades, la ESPOL es una de ellas con las cuales hemos firmado un NAF, entonces los exámenes van a ser presenciales, van a ser por cada módulo, si se completan todos los módulos van a acceder a un certificado que los vamos a certificar como expertos tributarios. Entonces, ese certificado va a estar avalado no solo por el Servicio de Rentas Internas, sino también por el Ministerio de Educación y el Ministerio de Trabajo. Entonces, es un programa bastante interesante que estamos próximos a lanzarlo, estamos trabajando en ello y así se combate la informalidad a través de la educación. Buena pregunta, por allá tenemos porfa el micro, pero ya nos queda ahí, la Academia Tributaria. Sí. Hola, buenas noches. Esta es una pregunta como cuando estoy en clase y el profesor ya habló y no entendí nada. Y completo desde la total ignorancia. Me acuerdo cuando estaban haciendo la obra del Malecón 2000 que decía contribuye y tu nombre sale aquí y te devuelven no sé qué cosa. ¿Existe aquí en el Ecuador o qué tan viable es que yo quiera contribuir a una causa social, a una noble causa y luego esa contribución sea devuelta por los impuestos que se han pagado? No sé si me expliqué bien. ¿Le contesta a Miguel o le contesto yo? Quien sea, pues yo quiero aprender, no importa. Lo que pasa es que es la cultura tributaria que tenemos nosotros. Hubo eso hace mucho tiempo y fue mal utilizada.
Por eso que la administración tributaria o el Estado saca buenos proyectos de incentivos tributarios. Ese era uno bueno, pero fue mal utilizado y lo retiró. Fue mal utilizado porque se redactan a veces las leyes y siempre queda un lugarcito ahí por donde da el escape y se lo mal utilizó. Yo creo que bajo esa experiencia dudo que la administración tributaria vuelva a hacer algo como el Malecón 2000 o como en la educación, que también había que se podía compensar los impuestos pagados con educación en universidades públicas. Dudo que lo vuelvan a hacer. Tal vez algo parecido que tenemos actualmente es un beneficio tributario, que es aquellas empresas que decidan donar o auspiciar proyectos sociales, proyectos como equipar a la fuerza pública, proyectos para auspiciar el deporte, auspiciar el combate a la desnutrición crónica infantil, proyectos para la educación, para el alimento a los estudiantes, becas a los estudiantes. Todas esas empresas tienen un beneficio de deducir ese gasto en un 150% adicional. Hay un sacrificio fiscal para el Estado, pero lo que se busca es que se beneficie a la ciudadanía. Entonces, tal vez es una forma en que las empresas pueden saber que tienen un ahorro fiscal, pero ese dinero se está destinando a estos proyectos sociales. Y es diferente, ¿no? Porque en el proyecto que inicialmente se hizo para compensar los impuestos pagados, yo no estuve de acuerdo con eso porque aparecía mi nombre en la bitácora ahí, en el Malecón 2000, pero no era mi plata, era del Estado, la que yo doné. Entonces, ¿quién donó? Fue el Estado. La de acá, la que acaba de decirnos, sí, la que nos acaba de decir, sí, yo dono y luego tengo una compensación por eso, que es un beneficio tributario. Eso es correcto. Claro, no, solamente era complementar lo que ya dijo Damián, pero básicamente esta figura del beneficio, cuando tú apoyas una actividad, por ejemplo, un proyecto deportivo, ¿no? Que tiene que estar obviamente autorizado, no puede ser cualquier proyecto deportivo. La idea, al final, conectando con lo inicial, es, si me da un poco de miedo que mis impuestos al final se diluyan y no lleguen a cumplir su función para la sociedad, esto es un camino más corto, porque yo podría estar dando este apoyo, digamos, hacia un proyecto deportivo, puede ser también cultural, puede ser educativo, puede ser con el tema de desnutrición infantil, pero hago el apoyo más rápido, ¿no? Es decir, en vez de que se diluya y cuando llegue nada o no llegue nunca, yo podría asignar estos recursos, obviamente bajo la figura normativa correspondiente, para que pueda financiar este proyecto deportivo o este proyecto cultural o este plan de desnutrición infantil. Y de esa manera yo podría decir, ¿sabes qué? Soy feliz pagando el impuesto que me corresponde porque sé que gracias a mi impuesto tenemos un Richard Carapaz o tenemos una nueva pesista olímpica o tenemos pues niños que mejoran su condición de salud antes de los 5 años y por tanto tienen un desarrollo cerebral y por tanto van a ser personas con un mejor nivel de educación y salen del círculo de la pobreza. Es decir, la idea de este proyecto es un poco eso, acortar el camino. No sé qué tanto está funcionando en el sentido de qué tanto se aplica, eso no lo sé, pero ese sería como el objetivo, ¿no? Yo ahí quiero agregar un caso de la vida real de algo que nosotros hacemos desde la Fabril. Como ustedes pues conocen, la Fabril es una empresa 100% manabita y pues Manabí es una tremenda provincia cultural, gastronómica y turísticamente. Y nosotros, por ejemplo, este beneficio que preguntaba ella, lo aplicamos con el apoyo a una cocina de gastronomía milenaria manabita llamada Iche, que es en San Vicente. Y eso le ha permitido a el dueño o digamos el organizador de ese lugar poder capturar en el buen aspecto chicos de la zona de San Vicente y poder retirarlos de las garras de la delincuencia, pues que ustedes saben que toca en zonas muy deprimidas económicamente. Al final del día, y qué es lo que quiero, la reflexión que hago es, a Damián, no puede ser que, digamos, la gente no conozca de esto, que es muy beneficioso. Yo he visto, Damián lo postea en redes sociales y todo esto, pero a lo mejor capaz que el mensaje no está llegando con la claridad y con la simplicidad necesaria. Pero segundo, que al final del día nos termina costando más o menos un 25% de lo que entreguemos en la iniciativa. ¿Por qué? Porque la renuncia fiscal se come el 75% del gasto. Es decir,
el Estado está cubriendo el 75% de ese patrocinio que estamos haciendo y nosotros estamos cubriendo el 25% del gasto. Poniéndolo en palabras simples, si yo entrego $10.000, 2.500 salen de mi bolsillo porque regresan vía ahorro de impuestos y los otros 7.500 los está poniendo el Estado. Es una iniciativa tremendamente positiva y muy bien controlada, a diferencia pues de las que habían hace 10, 15 años, que uno decía, yo dono mi impuesto a la renta, que era el que uno pagaba como persona o como compañía, y terminaba financiando o una obra pública o terminaba financiando la educación de alguien. Pero claro, estaba, digamos, dirigido con pinzas porque lo usaba uno, porque conocía al dueño de la empresa, etcétera. Este beneficio que menciona Damián, hay listados públicos, entran a las páginas de los ministerios de salud, de educación, de cultura, de ambiente, etcétera, y están todos los proyectos enlistados. Ustedes contribuyan en el que mejor les convenga o les parezca, pero hay ya herramientas de optimización fiscal legales que espero que no nos cuestione luego Damián, no debería, que permiten contribuir realmente a la sociedad. Nosotros lo hacemos con este ejemplo que les pongo y por supuesto estamos recontra orgullosos de el proyecto de que les digo que apoyamos, acaba de quedar en el ranking de gastronomía internacional, etcétera. Imagínense, estamos ayudando a que nuestra provincia y nuestro país se pongan en un ranking internacional. Exactamente. Buenas noches con todos. Siempre que yo me tomo una cerveza con mi hermano, él me suele decir, mi hermano me lleva unos 8 o 9 años a mí, me dice, yo no le tengo miedo a nada, excepto al ese rey. Hay una cosa que les escuché a todos hablar sobre la moral y la ética con el tema de la declaración de impuestos. No es algo con lo que yo estoy particularmente de acuerdo, porque si uno busca crear una empresa, un emprendimiento pensando en generar recursos para uno mismo, tener más utilidades, y otro país me ofrece una mejor situación, ya no tengo que declarar o pagar 40% de lo que yo gano en impuestos para el Estado, porque obviamente si yo me trasnocho 12 horas haciendo mi proyecto, el 60% de eso va a ser para el Estado, ¿no? De lo que yo trabajé, lo que yo generé, lo que yo no dormí o lo que yo sacrifiqué con mi familia, se lo voy a pagar al Estado. Y tengo oportunidad de montar mi negocio en otro lugar donde yo pague menos, donde yo sienta que, claro, mi sacrificio sí está retornando para mí, yo me voy a mudar a ese país. Y eso no tiene nada que ver con la moral o con la ética. Yo finalmente también estoy buscando que lo que yo hago para mí me construya para mí mismo. Si es que yo puedo invertir en mí para una educación en lugar de pagar impuestos, lo hago. O sea, todas esas cosas también sirven. Entonces, sí quisiera escucharles también la opinión porque les escuché a todos hablar de la ética y la moral sobre la declaración de impuestos. Bueno, es importante aclarar también que no solo tenemos múltiples beneficios e incentivos tributarios. Beneficios que, si son correctamente aplicados, pues va a disminuir esa carga tributaria. Beneficios como el que acabamos de comentar, de apoyar proyectos sociales. Beneficios también cuando se contratan empleados jóvenes, aquellos que están entre 18 y 29 años de edad, empleados del sector de la agricultura, de la construcción. Tenemos beneficios para proyectos de inversión, proyectos de generación de energía limpia, proyectos turísticos, también tienen beneficios, exoneración del impuesto a la renta por 7 años. Son beneficios importantes que si son correctamente aplicados, pues van a beneficiar esas inversiones que comentas. Tenemos las zonas francas que están vigentes también. Entonces, existe una multiplicidad de beneficios que si son correctamente aplicados van a atraer la inversión a Ecuador. Yo ahí, porque la pregunta es legítima, y a ver, en esa persecución del beneficio económico que un inversionista capitalista pues pretende, sí tiene la libertad de poder escoger en qué legislación quiere jugar el juego de emprendedor. Efectivamente, hay legislaciones que cobran 0 o muy bajo impuesto y hay otras como los noruegos que te cobran 70%, ¿sí? Ustedes pueden escoger dónde ir. Lo que yo digo es, el día que escojan, el lugar que escojan, cumplan las reglas de juego de ese lugar. La regla de juego de Ecuador es que paguen las empresas hasta 25 con potenciales rebajas de impuesto a la renta y las personas naturales que paguemos hasta 37 con las rebajas considerables, ¿no? De gastos personales, rebaja por discapacidad, rebaja por tercera edad, rebaja por las múltiples rebajas que existen, ¿no?
Ahí el tema es financiero y entra mucho en las finanzas corporativas, pero la pregunta que les devuelvo es, ¿dónde están esos países que cobran cero impuestos? Bahamas, Curazao, Aruba. No sé si sea tan fácil emprender allá. Alguien puede decir, oye, pues en Monte Carlo no cobra impuestos. Claro, pero el costo de la vida es altísimo, porque es un lugar de millonarios. Entonces, hagan los números, pero de donde sea que escojan hacer su labor emprendedora, respeten las reglas de juego de ese partido. Juguemos limpio donde sea que estemos. Y efectivamente hay personas que se van a otras legislaciones. El tema es que si no conoces la norma ecuatoriana, porque la norma ecuatoriana se ha encargado de poner candados que vuelven costoso interactuar entre un paraíso fiscal y Ecuador, resulta que te termina saliendo más caro haberte reubicado en el paraíso que haberte quedado en tu propio país. ¿Sí? Nuevamente, yo converso con gente que me dice, oye, pagamos mucho impuesto. No, porque los gringos pagan mucho más que nosotros. Porque los europeos pagan una montaña. En algún momento hablé con un amigo holandés que me decía, ya estoy cansado de vivir en Holanda. Porque él no tenía hijo, ya había estudiado a la universidad, tenía un carro de 2 personas y pagaba impuesto por ambiente, pagaba 60% de impuesto personal. Y él decía, yo ya no aprovecho nada porque ya me gradué del colegio, me gradué de la universidad, no tengo hijos, no me enfermo. Claro, váyanse al otro lado del mundo a ver cómo es la cosa, pero escojan el lugar que más les convenga. La libertad de ejecución de la labor emprendedora creo que es una libertad que tenemos todos los que vivimos en el mundo no autocrático, pero respeten las reglas de juego de donde escojan jugar. Ese puede ser mi mensaje principal. Respetar las reglas del juego del lugar en donde van a jugar. Creo que me gusta eso porque es una forma también de arraigarte, o sea, de entender que esto es un proceso de pertenencia, o sea, perteneces a este lugar y por lo tanto a esta casa en común que lo decía Azucena, y por lo tanto entonces aporto para que en esta casa se pueda beneficiar, ¿no? Recuerden que estamos subiendo historias antes de que tengamos las preguntas, ¿sí? Las historias, les vamos a premiar a la historia más creativa, así que etiqueten por favor a Spol Divulga en Instagram, hagan su historia más creativa, coloquen algún dato, aquí ya nos han compartido algunos datos los speakers, ¿sí? Y también recuerden que tenemos el 2x1 en las obras de pop-up después de la chela científica, así que pueden quedarse también aquí a las obras. Vamos, acá tenemos otra pregunta. Gracias, buenas noches. Me parece muy interesante que se ha hablado de la confianza como este pilar para fortalecer la cultura tributaria. Y súper de acuerdo en que tiene que estar enmarcado en transparencia, pero también en la evaluación de la efectividad del impuesto. Por eso justo mi pregunta va para Damián. Tengo un ejemplo ahí en mente que es del impuesto a los consumos especiales. Por ejemplo, ustedes como autoridad realizan algún tipo de estudio o análisis donde podamos como ciudadanos, como industria, conocer cuáles han sido los efectos tanto positivos, negativos, de todo el encadenamiento que generan este tipo de impuestos en el agro, en el empleo, hasta llegar a la tienda de barrio que también ustedes lo han conversado. Justamente entender si es que hay esa perspectiva de análisis, de evaluación, de si la base imponible es la correcta, de si la recaudación ha variado a lo largo de los años, cuál es el camino a seguir, conocer cuáles son esas perspectivas a futuro, o no sé si quizás no les compete como autoridad a ustedes ese campo. Bueno, aquí antes de contestar tu pregunta, estamos impulsando reformas a nivel, una reingeniería organizacional en el Servicio de Rentas Internas. Yo he visto ciertas falencias que hay que corregirlas y estoy en la capacidad de hacerlo y por eso ya lo estamos impulsando. Por ejemplo, el Servicio de Rentas Internas tiene 2 subdirecciones, una de control tributario, que es perfecto, y otra que es una subdirección de desarrollo organizacional. Una subdirección netamente administrativa, y uno se pregunta por qué una subdirección para temas administrativos cuando estamos hablando del Servicio de Rentas Internas, que es una entidad que es netamente técnica.
Entonces, lo que estamos impulsando es que las dos subdirecciones sean del core del negocio, que sea una subdirección de gestión tributaria y otra de control tributario. Entonces, estamos haciendo estas reformas y dentro de ese paquete de reformas institucionales, estamos también priorizando el conocimiento especializado. Vamos a crear un departamento que solo se dedique a temas especializados como la fiscalidad internacional, precios de transferencia, la minería. La minería también es un sector que ha crecido significativamente en Ecuador y requiere un conocimiento especializado para efectuar los controles. Estamos también en ese mismo sentido trabajando en impulsar un centro de estudios estadísticos tributarios que no existe el día de hoy, que justamente que sea un departamento que se dedique a evaluar si los beneficios e incentivos tributarios que se han otorgado están dando ese retorno, el objetivo que se buscaba, si se está cumpliendo o no. Estamos impulsando este departamento. Sin embargo, antes de que se hagan todas estas reformas, ya he creado equipos dentro de la administración que se dediquen a estas actividades. Entonces, estamos trabajando en ello, es muy importante hacerlo. Creo que estaban preguntando sobre el ICE, ¿no? Por ejemplo, el ICE es un impuesto, todos los impuestos en el 2024 crecieron. El ISD creció, el impuesto a la renta, creció el IVA, menos el impuesto a los consumos especiales. Es un impuesto bastante complicado de calcularlo. Estamos buscando justamente la forma de simplificarlo y en el sector azucarero este impuesto pues ha afectado al sector azucarero, el ICE. Entonces hay que simplificarlo. El presidente de la República conoce y lo ha dicho públicamente que el sistema tributario en Ecuador es bastante complejo y hay que buscar una reforma integral que busque su simplificación. Ok, simplificar el sistema tributario, eso me parece que es importante para consolidar también esta actividad. ¿Tenemos otra pregunta? Seguimos entonces con la chela científica. Vamos entonces a seguir. Salud, por favor, si es verdad, estamos en la chela, no les he visto hacer un brindis, salud. Ya se acabaron sus cervecitas, salud, salud. Ya estamos entrando a la parte final de la chela. Salud. Bueno, hemos hablado de la Academia Tributaria y ahora has hablado también de esta parte de generar este centro, ¿no?, estadístico, y se ha hablado muchísimo del tema de la educación. Para ir ya en esta parte que podríamos colocarle como la última parte de cierre, ¿hacia dónde vamos como país en el tema tributario? ¿Ya? Y ahora voy a empezar por Miguel, ¿ya? Quisiera empezar por Miguel. ¿Hacia dónde vamos si estamos hablando de que deberíamos simplificar, sí, el sistema, de que debemos seguir fortaleciendo este 150% que ya lo hacemos? Tú ya nos pusiste el caso de Iche, que es un gran referente gastronómico en el país. Pero ¿hacia dónde tú crees que va este modelo y cómo podríamos fortalecer este modelo desde el área que cada uno está? Yo voy a hacer voy a retrotraerlos unos 25 años en el pasado, cuando Ecuador era una jungla en términos tributarios, ¿no? Probablemente muchos de nosotros, los que estamos acá, éramos muy pequeños o no existíamos. Bueno, yo sí existía, pero algunos tal vez no. Yo creo que hemos avanzado muchísimo. De hecho, una de las aspiraciones que teníamos como empresa era, por ejemplo, que la facturación electrónica sea masivamente obligatoria. Ya lo hicieron. Claro, eso permite poder tener control, pero además simplificar todo este proceso de archivo, de facturas, etcétera, y hoy es tan fácil como encontrarlas con su cuenta del RUC o la cédula con una clave en el portal web del SRI. ¿Qué es lo que viene después desde la óptica de la empresa privada? Nosotros ya somos, hace muchísimos años, y por no decirlo desde siempre que hubo impuestos, fuimos formales. Creo que ya lo han logrado en todas las compañías del país o en la mayoría de las compañías. ¿Qué creo que es lo que viene después? Las personas naturales. Pero esta formalización no va a ser posible si no simplificamos el esquema tributario que les aplica a esas personas. Yo les traje el ejemplo de las tienditas de barrio, venden 30.000 por mes, se ganan $1.000, el mismo tendero atiende, el mismo percha, el mismo duerme. Es decir, él es su salario para sobrevivir. Entonces que mañana le digamos, señor, usted tiene que llevar contabilidad. Va a decir, entonces yo tengo que dejar de comer para poder pagar al contador. Entonces sí deberíamos empezar a hacer como doble clic y llegar ya a la individualidad del mercado ecuatoriano, entendiendo las realidades de cada uno. Es más, voy a traerles una anécdota que tuve. En algún momento visité a la versión de la CFN peruana. Sí, no recuerdo el nombre en este momento, pero me dijeron, mira Miguel, nosotros
Cuando ellos vienen con el proyecto, ni siquiera lo financiamos, ni siquiera le exigimos que sea formal, que haga el negocio como pueda, que venda carro, que pida plata prestada a su primo, a la familia, a la hermana, a la mamá, lo que sea. Luego que pasa la curva de la resistencia del emprendimiento, ahí le metemos billete y ahí le metemos RUC, le metemos todas las formalidades. Porque sí tenemos que dejarlo que evolucione y que detecte si de verdad su emprendimiento es sostenible. Yo lo que digo es, probablemente, evidentemente Damián no va a poder decir lo que voy a decir, pero sí deberíamos entender que hay negocios que van a arrancar siendo informales, que no hay una renuncia fiscal importante. El vendedor de jugos, el que vende sanduchitos, el que vende empanaditas, etcétera, no se están perdiendo ni siquiera centenas de dólares en impuestos. Hablaría de decenas que son irrelevantes a nivel país. En el país se recaudan 18.000 millones de dólares de impuestos fiscales. O sea, perder $200 no va a quebrar el país, pero sí empujarlo a que entienda que su emprendimiento se va a tener que formalizar en algún momento y cuál es el costo de ese emprendimiento, el costo tributario de ese emprendimiento, el costo laboral de formalizar sus empleados. Esquemas más sencillos para que el emprendedor pueda implementarlos dentro de su emprendimiento y sostenerlo en el tiempo. Sí, porque si no, al final, si no sucede eso, al final solo nos vamos a quedar las empresas grandes. Claro, no van a quedar los pequeños, vamos a quedar solo los grandes haciendo negocios entre nosotros y los emprendedores. Pagando los impuestos entre ustedes, dices tú. Exacto. Y no funciona de esa forma. De hecho, algo que yo le he dicho a las personas que trabajan con Damián, con los que me llevo recontra bien, es: ya no nos metan tanta presión a nosotros, que ustedes saben que nosotros hacemos las cosas bien. Ahora vamos más abajo. Vamos más abajo a un esquema no de amnistía pues declarada, pero sí de, oye, te voy a dar, no sé, pues un tiempo que me voy a hacer el que no te veo, pero para que llegues a este punto de madurez en donde ya entiendas que tienes que pagarme el 1% de la utilidad si es que eres negocio de tiendas. Panaderías que paguen el 1% de la utilidad anual. Y así sucesivamente ver y entender dónde está esa mayoría de personas, de individuos, aunque su recaudación sea muy bajita. Y que sea muy sencillo, que hagan una declaración desde el teléfono. En algún momento me acuerdo que la Administración Tributaria hablaba de hacer una declaración sombra, como la hacen en Inglaterra, como la hacen en Europa, etcétera, que uno abre el teléfono, el celular, la computadora, pone clic y se declara todo. Están muy cerca de lograrlo. Claro, de los que facturan, de los que declaran algo, a los que se les factura, pero todavía tenemos un hueco de personas que están por debajo del radar. Entonces yo digo, simplificar el cumplimiento va a permitir que estas personas emprendedoras de hoy, hay que dejarlos informales un tiempo más, pero luego sí enseñarles a que tienen que pagar y que ese costo haga sentido en términos de la capacidad contributiva que tiene esa persona. Que se apropien del proceso. Y ahí entra también el papel de la academia tributaria, ¿no? De que la gente, este tipo de personas, puedan ser parte de este proceso de aprendizaje para que puedan apropiarse del proceso. Creo que eso es muy importante, ¿no? ¿Qué nos dices en este caso, Sonia? ¿Cómo podemos ver estos desafíos a futuro desde la academia, desde la parte de formación, sí, pero también desde esta vinculación Estado, industria y academia, ¿no? Bueno, como dijo Miguel, realmente con los grandes siempre se puede mejorar, pero ya no hay tanto espacio para desarrollar, ¿no? En cambio, con los pequeños o con los que no están en el radar, sí hay mucho por hacer, pero nuevamente, no tanto para quitarte ese poquito que te llega, sino para darte quizás un impulso en temas de organización de tus registros, tus costos. Y obviamente que tú puedas saber exactamente cuánto facturas, cuáles son los costos con tus proveedores, cuánto te queda de margen, definir un salario, así sea que no esté registrado en el IES, para el propio emprendedor. Es decir, hay costos que ellos no tienen en cuenta, ¿no? Y no se dan cuenta que realmente podría ser un negocio más rentable de lo que realmente es, porque funcionan sobre el flujo. ¿Qué significa funcionar sobre el flujo? Yo abro el cajón de la tienda y tengo plata para darle el dinero a los niños para la semana. Pero yo no sé exactamente cuánto me generó la tienda ese día. Simplemente veo plata y tengo y pago, ¿no? Entonces, al final del día no sé cuánto gano como negocio, así sea pequeñito, y eso me impide dificultades para acceder a financiamiento. Eso me impide a lo mejor ya dejar de ser la tienda de barrio y convertirme en el mini market, o a lo mejor hacerme el mini market que hace el delivery por la zona. Es decir, todo eso hace que yo, por huirle al SRI, me quede chiquito. Es decir, quiero seguir estando debajo del radar, así que no voy a crecer, ¿no? Indirectamente eso es lo que estamos decidiendo como negocio cuando no registramos y no tenemos orden en nuestras cifras, ¿no? Y al pasar eso, entonces uno puede decir, eso hace sentido de por qué hay más de 1.200.000 empresas activas en el país,
donde empresas está la persona que tiene RUC y a lo mejor factura $2.000 al año, pero tiene RUC, por tanto está activa y tiene algún tipo digamos, de transacción en el año. Y realmente el 90% son pequeñitas. Es decir, las que son grandes y donde están las personas de relación de dependencia, que sí nos cobra el SRI por obvias razones, porque estamos dentro de la relación de dependencia, seguimos siendo los mismos. Pero los pequeñitos no aparecen en el radar, siguen estando, como decir, encapsulados en un negocio pequeño, y al final tú terminas teniendo dos economías. La formal, que sostiene, digamos, la recaudación del SRI, y la informal, que o se mantiene pequeña, o también puede haber dinero, que no sabemos qué fuentes son, que está circulando y que sale inclusive de los controles legales, no solamente del SRI, sino del sistema financiero, lavado de activos, etc. O sea, hay dos mundos, ¿no? Y eso es lo que hay que tratar de trabajar, ¿no? Es decir, más con los pequeñitos y los que están fuera de radar, y nuevamente la simplicidad siempre ayuda. Ok, trabajar con estos negocios pequeños que están fuera del radar, fortalecer y fomentar en este caso a través de cuestiones más prácticas que se pueda ir consolidando a esta formalización, ¿no? De estas economías informales a un proceso de formalización. Me parece importante. Recordarles, por favor, que ustedes ven unos QRs, ya vamos a ir cerrando nuestro espacio, así que por favor les invito a que escaneen el código QR para que puedan hacer la encuesta que tenemos para saber qué tal les pareció el espacio, nuestros speakers, qué temas les gustaría que abordemos, ¿sí? ¿Cómo vieron este espacio de divulgación? Y no se olviden que estamos también, vamos a premiar a las mejores historias, ¿ok? A las mejores historias, así que etiqueten a la mejor historia en Espol Divulga, ¿sí? Espol Divulga en Instagram. ¿Ok? Gracias. Azucena, ¿qué papel y qué desafío nos viene? Porque ya tú desde la parte contable, desde la parte ya desde este fortalecimiento tributario contable, ya lo hemos dicho y creo que eso debe quedar claro, ¿no? Sin cultura financiera no hay cultura tributaria, eso creo que no nos debemos ir sin recordar eso esta noche. Y entonces, ¿cómo lo ves tú aquí a estos desafíos de lo que ya han mencionado, de trabajar con estos grupos informales más pequeños para apoyarles a la formalidad? Bien, sí, hay siempre la administración tributaria, que en este caso es el Estado, desde el punto de vista práctico, no puede poner a todos en el mismo saco. O sea, hay informales que toda la vida serán informales y que no aportan en la recaudación de impuestos, pero se desgastan en el control. A eso se los debe dejar informales, tal vez categorizarlos, identificarlos, pero con el propósito de decirle, tú tienes una identificación tributaria, pero tu impuesto es cero, porque a lo mejor es la última rueda de la cadena de una transacción, o de ahí se inicia la transacción y voy a buscar hacia arriba a los que quiero formalizar. Poner a todos en el mismo saco, como fue con el RIMPE Negocio Popular, no ha resultado. Eso ha dado espacios para otros tipos de situaciones tributarias que casi todos los conocemos, pero que creo que es lo que se quiere controlar. Entonces hay que categorizar hacia dónde quieren y simplificar, porque de verdad, y también salir con algo simple, sencillo para recaudar, porque si salimos con algo complicado, luego hay que reformar, y eso crea descontento y desconfianza. Ok, categorizar. Me parece que es importante el tema de la categorización y sobre todo lo que menciona Azucena. Va a haber este grupo de negocios que quizás va a ser muy difícil, ¿no es cierto?, institucionalizarlos, manejarlos de una manera formal. Así que también va por ahí el reto. Y quiero que cerremos esta parte ya con Damián, haciéndote... Después de lo que hemos escuchado esta noche, ¿no? ¿Cómo podemos entonces romper ese paradigma? Y ahí entra, creo que también un modelo desde la comunicación y la divulgación para romper el paradigma de que esto es un trámite, ¿no? De que pagar los impuestos es un trámite, que es un trámite engorroso, que es un trámite difícil, que la gente lo quiere evadir. ¿Cómo a través, en este caso del ente rector, ya nos has contado en este caso de la Academia Tributaria, de estos centros estadísticos, todo, pero cómo hacer algo que irrumpa, ¿no es cierto?, en la sociedad a través de un modelo de comunicación diferente que nos permita persuadir a que la gente vea que es más que el trámite el tema de la declaración de impuestos? Bueno, lo estamos haciendo y justamente para impulsar la formalización hemos emprendido la campaña Emprende Sin Miedo este año
hicimos territorio, estuvimos en cada una de las provincias, estamos en los medios de comunicación locales informando, porque tal vez estos primeros meses no nos han escuchado los medios nacionales, pero hemos estado en esos medios de comunicación locales que son los que escucha el pueblo, a los cuales queremos llegar con ese mensaje de los beneficios de la formalización. Hacemos mucha gestión y esa gestión ha dado resultados. Solo en el 2024 logramos que los inscritos crezcan en un 10%. Nosotros encontramos el servicio de rentas internas con cerca de 2.400.000 inscritos y logramos, al día de hoy estamos como 2.700.000. Entonces hemos crecido de forma importante. Eso quiere decir que todas estas campañas comunicacionales de educación, porque también hacemos in situ, capacitamos, hacemos brigadas tributarias, están dando los resultados. Este año hemos incrementado esas brigadas tributarias y seguimos en la capacitación. Entonces, siempre la crítica que tenemos es que siempre se le cobra impuestos a los grandes. Sí, porque son los que están ordenados y son los que, como bien lo indicaba acá, generan un encadenamiento para que los pequeños se formalicen, porque ellos exigen facturas. Entonces, es muy buena la tarea que generan el sector privado, los grandes contribuyentes, porque también coadyuvan al objetivo que tenemos de que existan más formalizados en el Ecuador. Y también hacia dónde vamos con administración tributaria. Nosotros en el 2024, cuando asumimos, diciembre del 2023, encontramos una economía totalmente quebrada en soletas, sin recursos en la caja fiscal, así que en el año 2024 tuvimos que priorizar la liquidez de la caja fiscal. Sin embargo, si bien nos enfocamos en las medidas urgentes en ese momento, no dejamos de lado las medidas importantes, las decisiones importantes que se deben tomar en la administración tributaria. Una de ellas, ya la mencioné, que es la reingeniería organizacional, que nos va a permitir tener conocimiento especializado, que gran parte de los funcionarios se dediquen a la recaudación de impuestos, porque al día de hoy tenemos un limitante que es en el recurso humano. Generar también estos centros de estudios fiscales para promover mejoras y otros proyectos de índole tributario, pero también hemos trabajado en tecnología. Si bien tenemos estos limitantes en los recursos humanos, la tecnología, y también se lo he mencionado acá, estamos trabajando. De hecho, en 2024 ya comenzamos con el proyecto Orión, el futuro es ahora. La tecnología es muy importante, estamos trabajando en mejorar la infraestructura tecnológica del servicio de rentas internas y luego vamos a trabajar en mejorar los aplicativos. La información es un activo valioso de la administración tributaria y al día de hoy esa información está dispersa. Tenemos información importante en la facturación electrónica, tenemos información de las declaraciones de impuestos, tenemos información de la banca a través del ROTEF, que es un anexo de los movimientos financieros, que de hecho lo estamos mejorando porque en la administración anterior se limitó bastante este anexo que nos provee la banca, porque al día de hoy solo nos reporta los saldos. Entonces, estamos haciendo las gestiones para que nuevamente la banca nos reporte los movimientos bancarios, porque eso nos permite seguir la ruta del dinero. Muchas veces en nuestros controles detectamos indicios de lavado de activos, los cuales son reportados pues, a las entidades pertinentes. Entonces, estamos regresando para tener esta información, pero bueno, tenemos toda esta información y luego tenemos que unificarla y explotarla. Este Big Data, lograr explotarlo, aplicar inteligencia artificial en los procesos de control y hacia allá vamos. Ya lo estamos haciendo, no es un proyecto a futuro, ya lo estamos haciendo. Eso decía Miguel, ya mismo está. Sí, es que él lo conoce que ya estamos trabajando en eso. No hemos hecho el anuncio público aún, pero estamos trabajando y en los próximos, esperamos que ya el próximo año ya comience a dar los primeros resultados esta transformación tecnológica de la administración tributaria. Y que nos va a permitir cerrar las brechas del ciclo de la recaudación. En el ciclo de la recaudación tenemos la brecha de la inscripción, que es justamente lo que buscamos, que más ciudadanos se formalicen. Entonces, con la tecnología lograremos identificar cuáles son estos ciudadanos que están teniendo actividad económica, sin embargo, no han aperturado un RUC. Entonces, la tecnología nos va a permitir encontrar esos nichos y cerrar esta brecha de inscripción. Tenemos la brecha de facturación. Tenemos la información en la facturación electrónica, que el día de hoy casi el 100% se factura electrónicamente, obviamente de los formales. Entonces, hay mucha información allí que tenemos que explotarla para utilizarla en los procesos de control.
Tenemos luego la brecha de presentación, de que todas las declaraciones se presenten oportunamente. Estamos trabajando también en varios proyectos. El día de hoy, por ejemplo, hace un mes, lanzamos pues los débitos parciales, porque antes, si no tenían el 100% de la deuda, pues no se cobraban los impuestos, no se debitaba de la cuenta. Ahora se permiten los débitos parciales y estamos trabajando también, ya en un par de meses debe salir, atar la declaración al pago, porque el día de hoy muchos declaran los impuestos pero no pagaron, entonces aparecen al día, sin embargo no ingresó el dinero al fisco y nosotros lo que buscamos, procuramos es que ingrese la liquidez a la caja fiscal. Entonces también estamos trabajando en eso para ir acortando esta brecha de la presentación de las declaraciones. Luego tenemos la brecha de la veracidad, donde justamente les decía que la tecnología es lo que nos va a permitir controlar a una mayor cantidad de contribuyentes, y finalmente pues todo esto nos da como resultado, la consecuencia es que la brecha del pago también se acorte. Entonces estamos trabajando en eso, estamos también trabajando en generar un nuevo proyecto de reforma tributaria integral que justamente busque la simplicidad de los impuestos. Y eso es un poco lo que les podría comentar a nivel general. Un cierre con el abanico de todas las actividades que estamos teniendo desde el SRI, con su lema de le hace bien al país, ¿no? Entonces, más bien, gracias por contarnos aquí, Damián, este tema. Vamos a cerrar la chela científica. Vamos a hacer 2 sorteos, ¿sí? El primero va a ser con las personas que han participado en la encuesta, ¿verdad, Dani? Les invito a que participen ahora en la encuesta, ¿sí? Por favor. Y vamos a revisar 2 historias. Dani, Gaby, 2 historias. ¿Tenemos listas las historias? Vamos a revisar, ya, primero, ahí está el QR, ¿sí? Ahí está el QR. ¿Y qué tal? ¿Les ha parecido la chela? Bien, dinámica, sí, relajadito, sí, perfecto. Vamos ahí a ver ahí el QR, que puedan escanear. Y vamos a sortear 2 premios a las personas que llenen la encuesta con el QR. Y vamos a premiar a la historia más creativa, sí, con los datos más creativos que hemos visto esta noche. ¿Ok? Hasta eso voy a ir contando un poco lo que yo aprendí en esta chela hoy, ¿ok? A ver, me gustó mucho yo no sabía esto del proyecto de Iche, es uno de los restaurantes más ricos que tiene Manabí, que esté apoyándolo la Fabril, me gusta muchísimo, creo que es importante apoyar este tipo de emprendimientos gastronómicos, y el tema del 150% yo he visto en productos culturales, así que creo que es una manera para poder financiar esas propuestas. Deberíamos ver cómo lo hacemos con la ciencia también, ¿no? A productos, a temas científicos también, ¿no es cierto? Otra cosa que me gustó mucho escuchar es el tema de la categorización que nos hablaba Azucena, y la necesidad de identificar los que están bajo el radar, como lo decía Sonia, ¿no? De cómo apoyamos en este caso la formalidad de estos grupos que están bajo el radar, y el papel que en este caso tienen pues las industrias grandes como la Fabril, que ese es otro tema interesante, ¿no? Que industrias como la Fabril están en ese grupo de empresas de industrias que representa el 50% de lo que recauda el SRI, ¿no? Y que por lo cual es importante. Así que creo que sí he aprendido algunas cosas esta noche en la chela, y la necesidad de poder apropiarnos de esta idea. No me olvido también lo que decía Azucena al inicio, ¿no? Es como ser parte de una casa y aportar en esa casa, aportar en ese espacio. Y esperamos a ver cómo esa academia tributaria también pueda apoyar a que este grupo de personas más pequeñas puedan fortalecerse. No sé, ya estamos con las encuestas. Con la historia, perfecto, tenemos la historia. Se lleva un jarro de la chela científica, ok. A ver, invitamos a que venga Vane Vera S. Vane Vera S, un aplauso por favor para Vane Vera S. Te llevas un jarro de la chela científica para que ya hoy tomes cerveza de hoy en adelante, pero tu cerveza será científica. Ok, perfecto. Recordarles hasta eso a nuestros auspiciantes. Este es un evento auspiciado por Cervecería Nacional, quien confía en esta idea, esta propuesta, y nos entrega una cerveza gratis para todos nuestros asistentes en la chela. Así que gracias a Cervecería, a Pop-Up, ¿sí? Recuerden que hoy, después de este evento, tienen las obras de teatro 2x1, así que quédense a las obras de teatro 2x1, está buenísimo. A ver, Gaby ya creo que viene por aquí. ¿Cuántas encuestas tenemos? Del 1 al 15, a ver, vamos a ver, del 1 al 15, un número. 15.
Mario Bernaza, ¿dónde está? Ah, aquí está, perfecto. Mario Bernaza, un aplauso, por favor. Se gana. Perfecto, un aplauso, por favor, para Mario. Ya. Y tenemos un número más. A ver, vamos, Azucena, a ver, un número. 8. ¿Milton Alvarado? Milton Alvarado, ok, por favor. Muy bien, de Estala. Ok, antes de cerrar, Emi, ¿te parece si hacemos así un video acá, Chela, y acá científica? ¿Te parece? Ya. Ok, le voy a pedir a este grupo de acá que diga Chela y ustedes acá dicen científica, ¿ok? Pero así como que han disfrutado, como que han aprendido los impuestos, ¿ok? Entonces vamos. A ver, Estala, Chela, ¿ya? A la cuenta de 1, 2 y 3. ¡Chela! ¿Y acá? ¡Científica! Muy bien. No, muy aguado, es verdad. A ver, otra vez. A ver, eso, alzando las manos, algo así. 1, 2, 3. ¡Chela! Ok, ¿y acá? ¡Científica! Muy bien, a ser responsables y por favor con el pago de sus impuestos. Si no, luego viene Damián y les dice, no les he visto pagando los impuestos. Muchísimas gracias. Gracias a la gerencia de comunicación de SPOL que siempre nos acompaña en este proceso. Y gracias en este caso a Miguel Aguirre. Por favor, un aplauso para Miguel Aguirre. Sonia Zurita, por favor, otro aplauso. Azucena Torres. Uy, con barra propia, Azucena, muy bien. Y Damián Larco, un aplauso, por favor. Esta es la Chela Científica. El próximo mes estaremos en Cuenca, así que si quieren acompañarnos, vamos a ir a Cuenca para hablar del tema de agroindustria y vamos a hablar también del tema de agronomía y estaremos ahí en ese tema. Y luego en la siguiente Chela nos veremos aquí en junio para hablar de un tema de alimentación, refrigeración de alimentos. Así que nos vemos en Guayaquil en junio. No se olviden de seguir nuestras redes sociales y de quedarse aquí al 2x1 también en las obras de Pop-Up. Así que muchísimas gracias. Un aplauso para ustedes por ser parte de esta noche.